El cadáver lleva 3 días abandonado en medio de la carretera desolada. Una sábana blanca cubre su rostro. Los pobladores de La Cadena, una localidad fronteriza cercana a Mataje, dicen que no saben de quién se trata. Solo aseguran que apareció un día después de la detonación del explosivo que mató a 3 marinos. La gente está aterrorizada, pues sus casas se encuentran a solo 20 minutos de Puerto Rico, un pueblo de Colombia donde alias Gaucho y su brazo armado mataron a 6 campesinos en el 2017. Alias Guacho, perdón. Desde el atentado en Mataje, los habitantes de La Cadena han sido amenazados. De hecho, la aparición del muerto es para ellos una advertencia sobre lo que puede pasar con cualquiera. Por eso ni siquiera se han acercado a levantarlo. La presión de los disidentes obligó a la gente a trasladarse a las montañas de Puerto Rico. Además, advirtieron que les prohíben ayudar a los militares ecuatorianos. Les dijeron que si lo hacen estallará una bomba en la cancha de fútbol. Para esa reunión, los campesinos caminaron desde las 18 horas y al llegar al sitio los encerraron en una caseta. Apagaron las luces y los armados comenzaron a hablar. Los pobladores recuerdan haber pedido que no se realice ningún ataque por los niños, pero los ilegales respondieron que no les importa. Los armados también dijeron que está prohibido el paso de ecuatorianos desconocidos al lado colombiano y que si lo hacen, no se responsabilizan de su seguridad. Al siguiente día de esa reunión apareció el cadáver que permanece a unos 20 metros del río Mataje. Este viernes 23 de marzo del 2018, el comercio ingresó a esa zona y constató que no hay presencia de militares ecuatorianos. El cuerpo está en la última curva antes de llegar a Puerto Rico. Viste pantalón azul, camiseta roja y botas de caucho. El abdomen está descubierto y tiene señales de golpes. Nadie lo ha retirado desde que lo dejaron el miércoles 21 de marzo. La policía tampoco ha ingresado a retirar los restos. Desde la curva ya se puede ver Puerto Rico. Es un poblado pequeño con casas de madera. El viernes 4 hombres vigilaban el sitio. No sé, yo no sé nada, decían ante cualquier pregunta. Eran altos, corpulentos, tenían el cabello rapado y el torso desnudo. En el lado colombiano había 4 hombres más. La cosa está caliente, dice un poblador, y asegura que es la primera vez que esto ocurre. La misma angustia tienen los habitantes de Labores Agrícolas, otra población ecuatoriana que está cerca de Colombia. Allí la gente también fue convocada a la reunión con los armados. No fuimos porque nos da miedo, cuenta un habitante de 30 años. Allí viven cerca de 200 personas. Todos se dedican al cultivo de palma africana y cacao. Pero su rutina cambió desde los ataques. Los disidentes envían emisarios y les amenazan con ponerles explosivos si continúan apoyando a los militares. En esa localidad existen cerca de 80 uniformados entre policías y soldados. Ellos llegaron hace un mes y medio y montaron un control. Ya queremos que los militares se vayan porque si no, nos van a matar, asegura una mujer que tiene 2 hijos pequeños. El problema no es con nosotros, sino con los policías y militares, advierte otro poblador de Labores Agrícolas. Los soldados solo dicen que están allí para evitar nuevos ataques. Este es un fragmento, lo que acabo de leer es un fragmento de un reportaje firmado por la redacción de Diario El Comercio, realizado el 24 de marzo de este año, 2 días antes de que sus autores sean secuestrados. Javier Ortega seguramente lo escribió, Paul Rivas lo ilustró con sus fotografías y Efraín Segarra se encargó de llevar a Javier y a Paul a esas zonas en donde, como acabamos de leer, en algunos casos no hay presencia militar ni policial y se vive una ausencia total del Estado y una presencia como fantasmagórica de las fuerzas irregulares disidentes de lo que antes fue o todavía siguen siendo las FARC. Hoy se cumplen, mientras grabamos este programa, 9 días del secuestro de estos 3 periodistas con Oscar Lugo, con, Y Rafael Vela. con Oscar Vela y Rafael Lugo y este servidor Carlos Andrés Vera. Vamos a hablar sobre cómo llegamos a este punto, cuál es la historia atrás, cuáles son los responsables y ensayar salidas, ¿no? Es un programa triste el de hoy porque todavía nos faltan 3. Bienvenidos Oscar y Rafael. Gracias, Carlos. Es un programa triste, efectivamente, y se trata precisamente de eso, ¿no? De conversar de esta historia. Nos faltan 3 y
y todo lo que deriva esta ausencia, todo lo que está atrás de esta ausencia. Yo comentaba hace un momento a Rafael, tuve la oportunidad de conversar ayer con el escritor mexicano Jorge Volpi, que es además, él estudió leyes y acaba de ganar el premio Alfaguara de novela con una historia, con una novela que se llama Una novela criminal, que trata precisamente sobre uno de los hechos delincuenciales, criminales, que está de moda ahora en México, que es el del secuestro. Pero en un momento de la conversación, Jorge Volpi dijo unas palabras más o menos así. Dijo, mira, llegó un momento en México, yo no estaba allí, yo vivía afuera, decía Jorge, y llegó un momento en el que regresé al país y me encontré de pronto con el horror de lo que es hoy mi país, decía él. Y no lo vimos venir. Estaba a la vuelta de la esquina y nadie se dio cuenta, nadie se percató. Eso decía él. Esto contaba Volpi y justamente a esas palabras quería apelar. Y nadie se percató de esto. Luego en la entrevista a Volpi le dije, bueno, repite y cuenta esto, porque me sobrecogí cuando dijiste, nunca lo vimos venir, nunca nos dimos cuenta que ya estaban ahí y que el horror ya estaba asentado. Y hoy evidentemente nos gobierna. Y claro, yo me pregunto, nosotros lo vimos venir, nosotros lo hemos visto venir, ya está ahí efectivamente esta forma de violencia, sea la que sea, porque las circunstancias de cada país son diferentes, pero evidentemente hemos convivido en la mitad al lado del conflicto más grave probablemente de Sudamérica en este aspecto, que es el colombiano, muy cerca del peruano también en otra época. México estaba muy lejos y Jorge decía una cosa que también nos aplica a nosotros. Decía, durante todos los años en los que yo fui niño y joven, decía él, en México vivíamos con esta sensación de que éramos una isla de paz. Y el PRI, que tiene muy poquitas cosas favorables, una de las cosas que siempre vendió a todo el mundo, y creo que lo logró porque además manejaba los medios de comunicación también, decía, somos una isla de paz, México es una isla de paz. Y no nos han dicho a nosotros que somos una isla de paz y siempre hemos sido un país pacífico. Tal vez era una isla de paz, y me parece que es una hipótesis absolutamente fácil de probar, porque el crimen organizado estaba aliado con los políticos. O sea, los políticos eran parte del crimen organizado. Probablemente sí. Y por lo tanto no había un conflicto. ¿Te dijo Volpi cuándo estalló? ¿O tiene la unidad de...? Aproximadamente a partir del año 2000, aproximadamente. ¿Qué pasó? Con la entrada, con el ingreso evidentemente de los narcos y con la batalla abierta que se le abrió al narcotráfico. La batalla abierta, la declaración abierta contra el narcotráfico, y él comenzó hablando de Felipe Calderón, yo no estoy tan seguro de ese dato, habría que revisarlo, pero la declaración de guerra contra el narcotráfico es la que desata, en definitiva, esta oleada que ahora es incontenible. Que siempre además, ojo, y yo me gustaría, y vamos a profundizar en esto, contextualizar, que la declaración de guerra siempre tiene dos caras, porque mientras el Estado en la práctica, o en la propaganda o en la comunicación le declara la guerra al crimen organizado, la mitad de la policía o más por lo general está comprada, ¿sí? La mitad de los políticos o más por lo general están comprados, y es una guerra más publicitaria que una auténtica guerra contra el terrorismo. O es una guerra civil. Mira tú lo que pasaba en la misma Colombia de Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar, la policía no podía... La policía necesitaba una unidad que sea separada de la policía, porque si la información llegaba a la policía, la información llegaba a Pablo Escobar, porque Pablo Escobar estaba infiltrado en toda la policía colombiana. O se convierte en una suerte de guerra civil, que es lo que ha pasado en estos países. Estamos en cuarto de guerra, Carlos Andrés Vera, Oscar Vela y Rafael Hugo. Y yo no había leído el reportaje que tú leíste al inicio del programa. Y fue un fragmento para precisar. Y el fragmento ¿no? Y está bien escrito, pero hay ¿no? algo que me hace a mí llevar a la siguiente reflexión. Es que los pobladores habían manifestado que estos irregulares les habían dicho, en realidad la pelea no es contra ustedes simplemente no colaboren con la policía ni con el ejército, la pelea es con ellos, ¿no es cierto? Los primeros atentados fueron dirigidos exclusivamente a la policía y al ejército. Por supuesto. Y asesinaron a tres militares. Y varios policías y varios militares quedaron heridos de gravedad, algunos incluso sufrieron amputaciones. Esos fueron los primeros mensajes de este grupo irregular. Es decir, no es contra la población, queremos que estos nos dejen en paz. Como en realidad
esas muertes no causaron, sino un reclamo humano, sino más bien un reclamo político, lo que podemos Y una recordar acción militar, de más la, fuerte, del- si tú de- y quieres. una acción militar, etcétera, etcétera. Esta gente ya apuntó a los civiles, que son los periodistas. Porque ¿qué han pedido ahora que el Ecuador dé de baja un convenio binacional que tiene con Colombia para la lucha contra el Para narcotráfico? combatir el narcotráfico. Que creo yo que es su principal pedido, su mayor interés, y han incluido ahí a que se libere a 3 Canje de prisioneros. presos. Y eso es lo que sabemos. Es lo que vimos en el video. Entonces, pero es se sabe que hay otras demandas que no se han hecho públicas atando los todavía. cabos. Básicamente estos quieren seguir trabajando en paz, Lo que trabajando en el significa tema que del La narcotráfico. pregunta es eso, a eso quería llegar yo. siempre han estado trabajando en paz. Exacto, siempre estuvieron entonces ¿Qué pasó trabajando que en ahora paz? de pronto ¿Qué se desató? esta pequeña en comparación a lo que nos cuenta Volpi en México? O sea, él dice, en México se le declaró la guerra al narcotráfico, estalló una violencia incontrolable. Aquí, que parecía que todo estaba bien, de pronto estalla una violencia que se va a volver incontrolable. Probablemente, y es, ¿No? por Ya eso llegaron decía yo, ya hoy Por día eso yo estalló creo que algo en antes Quininde. de entrar en el capítulo de los periodistas secuestrados, del cual se ha hablado mucho estos días, es importante entrar en el capítulo de las FARC. O sea, primero, cómo nacen las FARC. Y de este lado, ¿no? Y segundo, cómo operaron las FARC en los últimos años En Ecuador. Y qué condiciones de operación tuvieron y cuáles fueron sus éxitos políticos, si tú quieres. Claro. Y las FARC Porque- vinculadas al narcotráfico, ¿no? Porque No, ahí- o sea, a ver, vamos, tal vez es una obviedad, pero para mucha gente tal vez no es obvio, porque Sí. mucha gente no se pone a analizar o no quiere analizar. ¿Cómo tú puedes sostener un ejército de aproximadamente 50,000 hombres? Darles de comer, dotarles de armamento, dotarles de uniformes, Claro, pagarles un salario. por supuesto. ¿Cómo? Claro. Claro. O sea, tú necesitas millones para eso. Son Claro. 50. Y de ahí Piensa en viene el esto. negocio. El ejército ecuatoriano, hasta hace unos años, no sé cuántos efectivos tiene ahora, pero el ejército ecuatoriano tenía 50,000 hombres. O sea, eso demanda el presupuesto de un estado como el Ecuador para mantener. Por supuesto, el ejército ecuatoriano tendrá costos mayores porque tiene otro tipo de armamento. Tiene tanques, tiene aviones, etcétera. Las FARC realizan un tipo de combate más barato, si tú quieres, porque es un combate de guerrilla. Pero seguro que son millones de Necesitaba dólares financiamiento, mensuales por supuesto. para comprar armamento, para manejar ese armamento en el mercado negro, para uniformar a tus soldados, para pagarles un salario, porque no trabajan de gratis, ni de revolucionarios, reciben un salario, para alimentar a toda esa gente. ¿Cómo, si no es con el narcotráfico, tú financias algo así? Así es. Ujú. Es imposible financiar eso sin el Era narcotráfico. el negocio indispensable. Y no necesario. necesariamente las FARC, porque seguramente habrán varias ramas del negocio, y esto lo hablaba yo con un periodista colombiano muy cercano. Las FARC no es que eran, digamos, el Chapo Guzmán, no son las que están comerciando o no son las que están necesariamente produciendo. Simplemente controlan las rutas, controlan las zonas de las rutas, controlan zonas de cultivos y cobran un peaje. ¿Ya? Entonces las FARC, al controlar una zona, al ser como un estado en determinadas partes, permiten que ese negocio se dé. Es decir, permiten que el negocio del paso de la droga se dé, permiten que el negocio de la producción de la droga se dé, permiten que el negocio del procesamiento de la droga se dé en sus territorios, en sus terrenos, y cobran una comisión por eso. Y así es como ellos pueden financiar su combatiente, su ejército. Y por supuesto, el negocio de la droga es un negocio extremadamente rentable. Extremadamente rentable. Viene el proceso de la negociación de paz con Colombia, entre las FARC y Colombia, y es absolutamente lógico también suponer que una buena fracción Claro, de esos subversivos dirán, no plegaron, pues. ¿por qué vamos a renunciar al negocio? Así es. De pronto... Además, el negocio seguía, ojo. De pronto los jefes, los generales, los más Claro. altos reciben su amnistía y se convierten en políticos, Claro. ¿no? Y van a la asamblea y son candidatos de la presidencia. Pero ¿y yo?
El campesino, yo el soldado de a pie. Pero hay El raso. información. ¿Qué recibo? Además hay negocio. Hay el negocio está información. limpio, el Ajá, negocio ¿por de qué la voy a droga estaba renunciar? ahí. ¿Por qué voy a renunciar a estos millones de dólares si lo puedo seguir teniendo? Hay información que señale que este guacho es un ex FARC. Sí, sí, Guacho es un disidente de las FARC. O como yo lo entiendo, las FARC ahora tienen un brazo político y un brazo guerrillero. Porque no me creo el cuento de que las FARC de pronto, se hayan desmovilizado Que ahora están totalmente, desmovilizadas y ya no existan. y escindidas por y completo, no. ese Guacho es una ovejita descarriada. Claro, un Rambo. ¿no? Las FARC siguen existiendo. En ese sentido, para mí el proceso de paz, ahora lo estamos viendo, es fallido. Ojo, habían cerca de 4.000 o 8.000 soldados en un campamento, soldados de las FARC, quiero decir, en un campamento colombiano, producto de este proceso de paz, ya están ahí la mitad. Y la otra mitad nadie sabe a dónde se han ido. ¿Sí? Porque el Estado colombiano no ha podido darles todavía todo eso que ofreció en términos de incorporación a la sociedad. Entonces el Estado colombiano, al fallar también, estos campesinos, estos soldados, estos delincuentes, ¿qué hacen? Volver a hacer lo que estaban haciendo. Entonces en Colombia hay todos esos problemas que son extremadamente complejos de un proceso de paz que no es sencillo de llevar a cabo con éxito completamente. Y en la práctica lo que ha sucedido es que las FARC ahora tienen un brazo político, tienen amnistía y además tienen un brazo delincuencial que sigue haciendo lo que siempre han estado haciendo, que es viviendo pues del negocio de la droga y todos sus derivados, secuestro, extorsión, asesinato, etcétera. Y aquí es donde entramos nosotros en esta historia. Sabíamos que el proceso de paz nos iba a pegar un coletazo. Se había leído, se había hablado mucho, se trataba mucho este tema. Y probablemente el coletazo ya nos lo pegaron, ¿no es cierto? El coletazo nos lo pegaron. Pero yo digo, ¿qué pasó antes? Es decir, ¿qué estuvo pasando la década anterior completa? ¿Qué estaba pasando aquí la década anterior completa para que aquí no haya habido una sola manifestación de este tipo de violencia en nuestro país o en la zona fronteriza como la que estamos viviendo este momento? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahora? Y ese diría que es un poco el punto de partida de esto que probablemente nosotros no habíamos visto. Mira, venir, para mí no un estamos capítulo viendo. revelador es el de Angostura, porque antes de Angostura, unas semanas antes de Angostura, hay un congreso en Quito, un congreso de izquierdas en Quito, en donde vienen todas las izquierdas del continente. Vienen esas izquierdas más democráticas, más moderadas, pero por lo Pero general también las otras. eran un congreso de izquierdas bastante radicales, ¿no? Comunistas, leninistas, socialistas de extrema izquierda. ¿Y cuáles son los ídolos de estos personajes? Cuba y las FARC, ¿sí? En ese congreso que se dio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Que es como, ya dice mucho, que en la Casa de la Cultura de un país abiertamente lleguen representantes de esos personajes. En ese momento, Raúl Reyes envía un mensaje de video a los presentes en esa reunión, ¿no? Como una de las figuras pues destacadas, que si bien no podía estar físicamente presente, estaba presente a través de un mensaje en video y manda saludos y bueno, pues A los ahí compañeros. también, a los compañeros, pues en ese momento todavía vivía Fidel Castro, etcétera, ¿no? Chávez también. A ese encuentro llegan estos estudiantes cuya nacionalidad no recuerdo, creo que era uno colombiano y uno mexicano, si no me equivoco, había alguna mujer también. Llegan a ese encuentro, están en ese encuentro en la Casa de la Cultura y después Se mueven hacia se van hacia Angostura, Angostura, claro. ¿no? Alguno de ellos falleció y alguno de ellos terminó herido después del bombardeo de Claro. Angostura, ¿ya? Pero ¿dónde hicieron las conexiones para venir con total tranquilidad, total apertura y meterse en un campamento no guerrillero, porque a mí no me agrada llamarle guerrillero a quien no es guerrillero, un campamento terrorista, ¿no? De gente que mata, que extorsiona, que secuestra, que Una asesina? narcoguerrilla, ¿no? Sí. En Ecuador, además, los contactos los hicieron acá. Y de acá se fueron para allá, ¿no? Con
total apertura del Estado, porque esto se dio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto no se dio en la casita de Alfredo Vera. Y ahí pasó lo que luego se convirtió en un hito famoso, ¿no? Que Uribe perdió la paciencia, nos invadió un poquito el territorio, bombardeó. No, Santos era ministro de gobierno de ese entonces. Tienes razón, Uribe. Bueno. Y Uribe el presidente. Por eso luego hubo ese tema de la dada de mano, de que se dieron la mano. Tienes toda la razón. Y fue ese show. Y claro, le dijeron, le estamos diciendo que usted tiene un guerrillero instalado cómodamente en su territorio. Si no hace nada, nos vamos a meter a darle... a repartirle bala. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que hicieron. Es el único, digamos, hecho violento que podríamos dar como antecedente a lo que estamos viviendo ahora. Que además nos quejamos. Con otros protagonistas y en distintas situaciones. Ahora Colombia, ayer el presidente Santos dijo, cuando le hacían alguna pregunta con relación a qué está pasando, dijo, pregunten a las autoridades ecuatorianas. ¿No? O sea, ahora, mira, y no les resulta reveladora la reacción de aquella época. ¿Recuerdan ustedes la reacción? Correa perdió la cabeza. Exacto. Pero indignada, pero perdió la cabeza. Más allá del tema de soberanía. Contrataron abogados para enjuiciarle a eso iba. Él argumentaba la indignación, que es legítima en teoría, por el tema de que un país extranjero bombardee pues territorio nacional. Tu territorio. Por supuesto que es una violación a la soberanía. Eso no está en cuestión. ¿Sí? Pero el tiempo revela otras cosas. Exactamente, ¿no? Por ahí es la historia. Por ejemplo, el mayor triunfo político que tuvieron las FARC en los últimos 15 años fue el desmantelamiento de la base de Manta. ¿Quién si no, ¿a quién si no se le facilitó el negocio y las operaciones? Sino a las FARC y a todas las operaciones que trabajan con las FARC en eso, en el puente, en la ruta del narcotráfico, como el cartel de Sinaloa. Digamos, porque no es que teníamos una base extranjera en Manta que iba a propagar una invasión. No teníamos un Guantánamo en Manta. O que estaba tomándose un territorio de forma forzada, o que estaba violando la ley ecuatoriana. Era un acuerdo entre dos estados. ¿Sí? Uno puede decir, sí, odio a los gringos. De hecho, a mí no me agrada la idea de tener bases extranjeras en mi país. Pero los hechos son estos. Esa base, que tenía, por supuesto, mayor capacidad operativa que la que puede tener el ejército ecuatoriano, monitoreaba los movimientos de narcotráfico y dificultaba, no los impedía del todo, los dificultaba los movimientos del narcotráfico. ¿De quién si no es un triunfo político que esa base se desmantele? No me digan que el Ecuador es más soberano desde que se fueron los gringos de Manta. El Ecuador no es más ni menos soberano desde que se fueron los gringos de Manta, ¿sí? Pero empezaron si a caerse narcoavionetas en Esmeraldas. Exacto. Empezaron a caerse narcoavionetas en narcoavionetas en Manabí. De hecho, Kevin Barreto, que es un conocido periodista manabita, hizo un reportaje sobre una de las avionetas caídas en una camaronera en Manabí y tuvo que renunciar al periodismo por las amenazas de muerte que recibió, sin ningún tipo de protección del Estado. Y eso empezó a suceder a partir de que se fue la base de Manta. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, ¿qué concepto de soberanía estamos manejando acá? En donde tú tienes una base extranjera por acuerdo de dos estados que puedes cuestionar, que te puede enojar, o de pronto tu territorio empieza a ser vía libre para que unos narcotraficantes empiecen a hacer lo que les dé la gana y empiecen a acosar a la población que empieza a, por ejemplo, como en el caso de Kevin, a investigar los incidentes y a reportar los incidentes tácito, que se dan. Aparentemente, o no aparentemente, clarísimamente en un pacto tácito de protección. Desde el lado del gobierno, ¿no? Entonces yo digo, ok, y suma tú eso con la declaración del mismo Raúl Reyes, que es pública, en donde menciona el financiamiento de la campaña de Rafael Correa. ¿Ya? Y para mí, ya más allá de si es verdad o no lo que decía Raúl Reyes, ese no es un video actuado. Esa es una reunión de Raúl Reyes donde le está dando un informe a sus soldados en la selva. Es un video que se hizo público y en donde menciona el tema del financiamiento de la campaña de Rafael Correa. Pero no solo es el tema ese, es todo lo que hizo Correa después. Las FARC no son grupos terroristas, son grupos insurgentes, ¿no?
darle cargos públicos de altísimo rango a personas que estaban muy vinculadas a las FARC. Acuérdense el caso de Chauvin, por ejemplo, María Augusta Calle, por ejemplo, conocida, vinculada a las FARC desde siempre, Paco Velasco, también, otro. Es decir, tanta gente que tenía relación con ellos, ¿no? La declaración de las FARC como no terroristas, el desmantelamiento de la base de Manta. Es decir, tú vas sumando hechos, y entonces te pones a decir, bueno, hay una clara relación de amistad, de mutuo acuerdo, de mutuo beneficio entre unos y otros. ¿Para qué? Para que operen como les da la gana, sin que pase nada. Y por eso seguramente no había violencia. Exactamente. Y bueno, este es, digamos, de alguna forma el preludio, la crónica de las consecuencias actuales, probablemente de lo que se veía venir eventualmente. Y ahora comienza a desatarse, ¿no? Hoy comienza a descubrirse efectivamente que estamos ahí conviviendo con ellos, porque probablemente también hay de este lado una reacción, hay probablemente una intención de armar o de proteger esa zona, hay probablemente ciertos obstáculos al negocio. Todo eso lo vamos a tratar ahora al regresar del intermedio para comerciales. Muchas gracias a nuestros amigos de Sonar, como siempre, con la producción del programa. Volvemos entonces en unos minutos con Cuarto de Guerra, Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Vamos. Bueno, la situación del Ecuador ahorita es realmente estar entre la espada y la pared, porque yo no le encuentro posibilidad de solución, porque sin hacer un juicio de valor, digamos que no hay relación entre la plata, el narcotráfico y los políticos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa si un político ecuatoriano, digamos, tiene en el vecino país a un grupo insurgente capaz de destruirle con un bombazo al país mañana? Es decir, vea, señor ministro X, usted no me joda, porque usted no va a poder impedir que yo le ponga una bomba en la represa de Paute mañana. Cosa que puede pasar, o sea, si se tumban las Torres Gemelas en Estados Unidos, aquí nos puede pasar cualquier cosa. Porque también se puede interpretar que esta etapa de paz tuvo también una intención de sí, reconozcamos que no podemos no podemos declararles la guerra. Dejemos de lado la posibilidad de que hayan sido socios. Simplemente no estamos a la altura de declarar la guerra. O no nos interesa. No nos interesa entrar en la pelea, no estamos a la altura de combatir con estos. Y si que realmente quieren destruirnos, nos destruyen. Yo sí creo eso. No creo que sea ciencia ficción pensar que si mañana un grupo de terroristas quieren cometer un enorme acto de destrucción en cualquier ciudad del país o en cualquier obra, en cualquier infraestructura principal, lo van a hacer. No hay quien les detenga. No hay quien les detenga. Ni así tuviéramos aquí la base de Manta y una base más en Guaranda y otra en Riobamba. No. Y yo creo que eso es algo que tenemos que entender y asimilar. Porque yo sí me he preguntado qué haría yo en un caso así. Les declaro la guerra, me hago el macho, ¿saben qué? Yo, ministro del Interior, les declaro terroristas de estos hijos de su madre y les vamos a ganar, o no les vamos a dejar entrar. Y en 15 días está reventada una represa. Y ya, ¿qué macho que eres? Pero hay cosas que desconocemos los tres que nos estamos saltando. Pero son cosas que hay que tomar en cuenta. Y para terminar, el principal problema nuestro, que es el principal problema de toda América, ¿no?, es penalizar la droga. Es tener penalizada la droga. Es repetir el error que cometió Estados Unidos en 1920, cuando con una reforma con una enmienda a su constitución crearon la ley seca, en pocas palabras. A los pocos años estaban arrepentidos y dieron de baja la enmienda, cosa que creo que nunca más pasó en Estados Unidos, que se haya dado marcha atrás a una enmienda constitucional. Porque lo que ocurrió es que sí, el vicio era terrible, sí, las familias sufrían con los padres borrachos, sí, pero luego tenían asesinatos, atentados, corrupción,
La mafia. La mitad de la policía de Estados Unidos comprada por la mafia. La mitad de los políticos comprados por la mafia. Y además la gente chupando igual. Y más caro. Y con los índices de consumo de licor y de vicio, etcétera, peores. ¿No es cierto? Entonces, nosotros estamos en lo mismo. Repetimos el mismo patrón. Sin ninguna voluntad, porque yo no veo a nadie, ningún político capaz de... Porque lamentablemente dependemos de los políticos para el tema de la legislación. Pero vos no ves a nadie aquí que diga, ¿saben qué? No podemos. Nadie le ha ganado una guerra nunca a ningún narcotraficante en ningún país del mundo. Porque no le ganas la guerra al narcotraficante. Le puedes matar a un narcotraficante. Puede aburrirse y renunciar. Sí, pero el negocio sigue ahí. Pero el negocio sigue. El negocio En no va a cesar ningún país. nunca. No necesitas tener la mejor fuerza armada del mundo, no han podido. La mejor inteligencia del mundo. Peor nosotros. Nuestras gloriosas no están en capacidad de dar esa pelea. Nuestro sistema de inteligencia solo sirve para perseguir políticos de oposición y periodistas. Eso es importante también. Y Entonces, ahí hay cosas que en esa fórmula... Estamos condenados. Estamos condenados a irnos al carajo como México o a volver y hacernos los locos y hacerles caso a los narcotraficantes y decirles, ¿saben qué? No vamos a poner policías ni militares para que ustedes trabajen y nos dejen a nosotros no ataquen a otra población civil y ni tampoco a nuestros efectivos de ejército. Hacernos de la vista, Esas de la vista dos gorda. posibilidades tenemos. Hay cosas que un Estado tiene que hacer si quiere ejercer soberanía en el buen sentido de la palabra. Tú necesitas inteligencia en serio. Necesitas inteligencia en serio. Tengas o no tengas una amenaza fuerte, crimen organizado, necesitas una unidad de inteligencia, una agencia de inteligencia que trabaje bien. Esa inteligencia que tal vez antes era mala o mediocre, desapareció y se convirtió en una inteligencia política que perseguía hasta a los Yasunidos. La inteligencia fue desmantelada. Reconstruir la inteligencia es desafío de los que ahorita están en el poder. Y además con esto encima, extremadamente complicado. Muy complicado. Pero un Estado necesita inteligencia porque esa inteligencia es la que le da herramientas luego a las unidades policiales o a las unidades militares para actuar en una guerra que no es una guerra abierta contra un Estado para lo cual están, digamos, entrenados sobre todo los militares. En el caso además de los ecuatorianos, no están entrenados para combatir con la guerrilla. Los policías tampoco, las unidades del GIR ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Inteligencia para interferir en las operaciones, anticiparse a las operaciones y por lo menos poder hacerles difícil la tarea a los delincuentes. Hacerles difícil la tarea. O sea, siempre habrá un nivel de afectación, de organización que tú puedes cortar en el crimen organizado. Si es que tienes buena inteligencia, si es que tienes unidades preparadas que reduzcan el riesgo de bombas, amenazas, delitos al máximo posible, ¿ya? Y en este caso, después de todo el dinero que corrió por el Ecuador, después de todo el dinero del petróleo, después de toda la capacidad, todas las oportunidades que hubo para no solamente armar bien a la policía del ejército, sino además hacerlo estratégicamente, con inteligencia, sabiendo además que nuestro enemigo ya no es el Perú, sino este tipo de grupos. Eso no sucedió. Se desmanteló la inteligencia y eso no se dio. Entonces ahí hay algo que hay que reparar. Ahí hay algo que hay que hacer y hay que reparar, como sea. Y tú, si tú estuvieras en el poder, dirías, sí, no, yo no puedo de pronto declarar la guerra abierta, pero sí necesito inteligencia y sí necesito que y al menos velar por la seguridad. Y mis policías hagan lo mejor que se puede hacer contra esto. Y lo otro es social. Es decir, tú tienes zonas abandonadas en Esmeraldas, pero abandonadas, eso es tierra de nadie. Y no desde ahora, desde siempre. Desde siempre, no desde ahora, así es. Esmeraldas es la tierra del olvido, en palabras de nuestro amigo Esteban Michelena. Así es, totalmente. Y ha sido siempre. Es la perla negra, la tierra del olvido. Así es, ¿Sí? y ha sido siempre. Zona de nadie. Dijiste hace un rato una cosa, Carlos Andrés, que es un tema que creo que hay que tocar. Nosotros, los tres que estamos aquí y la gran mayoría de la gente, no conocemos muchas de las cosas que están pasando. Y este es un tema que yo quería tocar porque me parece que es importante no conocer muchas de las cosas que están sucediendo. Sí. Es clave
no conocer ni pretender conocer las cosas que están pasando. A mí me desespera, francamente, y me enerva el tema de que en las redes sociales se pretenda conocer todo, se pretenda saber todo, se difundan los videos como el que se difundió ayer. Eso es inexplicable, que porque lo hacen periodistas colombianos. Una estupidez. Que nosotros pretendamos saberlo todo y que exijamos además al gobierno saberlo todo. No, señores, no se puede saber todo, no se debe saber todo. El gobierno, el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas tienen que trabajar, creo yo, como lo están haciendo ahora, con precaución, en reserva, evidentemente. Estos son casos muy delicados, son muy complicados. Hay 3 vidas allí y probablemente estamos hablando de un primer escenario que a lo mejor se comienza a desarrollar en otros nuevos escenarios y se abre el espectro de más secuestros, de mayor violencia. Entonces, el tema es muy delicado, pero nosotros hoy, en este mundo de la información, queremos saberlo todo, todo, y queremos estar enterados ahí ese momento. Y si recibimos un video, lo difundimos, y si recibimos una noticia, inmediatamente decimos, no, ya está, no se preocupen, ya. Yo creo que no hay que saberlo, y ese es un tema que es importante tocar también. Y a lo que iba era, es relativamente fácil analizar cómo llegamos a este punto por los antecedentes que ya conversamos, que son públicos, así es, que puedes esa es la historia, ir son los sumando hechos. como vas armando un rompecabezas. Pero sí me pasa que ahorita yo no entiendo lo que está pasando ahora. Uno puede especular, por ejemplo, empezó la violencia porque efectivamente el Estado empezó a ejercer más presión sobre estos grupos o no. Porque de todas formas me parece raro que el Estado de pronto se empiece a ir con todo y empiece a ver esta guerra subterránea y ahora sí estén haciendo lo que nunca hicieron hace antes. O hay un componente político. ¿O qué es lo que está pasando? Ahí es donde yo creo que realmente solo los involucrados, solo, digamos, altos, los que están ahí, militares, los que están ahí, policías, los que trabajan en inteligencia, lo poco de inteligencia que haya, los mismos guerrilleros y los pobladores entienden mejor la situación, entienden mejor los choques de fuerza que hay, pueden interpretar mejor las amenazas o los símbolos. ¿Qué significa ese muerto en el reportaje que empezamos leyendo? Sí, ¿cuál es ¿Por qué están matando ahora militares? ¿Por qué están secuestrando ahora periodistas? Es decir, lo que realmente está sucediendo, el grado en que la sociedad ha sido infiltrada por el narcotráfico es algo que creo que todavía desconocemos. Sí. Y se irá revelando con el tiempo. Creo que hay señales por ahí, hay luces por ahí que nos pueden decir, chuta, hay una presencia importante del narcotráfico en el Ecuador, ¿no? Y no solo en la frontera, ¿no? Sino en varios estamentos, varios aspectos de la sociedad en donde empieza a brillar dinero del narcotráfico. Pero certeza de hasta qué punto están infiltrados en la política, hasta qué punto están infiltrados en negocios que tienen relación con el lavado, hasta qué punto el ejército o la policía ecuatoriana están siendo un obstáculo para que el Ecuador siga siendo una zona de paso y zona de descanso y zona de inversión para estos personajes. No lo sabemos. Y hasta qué punto nos están realmente declarando una guerra. Entonces, o simplemente nos están mandando un mensaje. El desconocimiento es lo que más o la falta de certeza es lo que más me intriga en la actual circunstancia, ¿no? Y ahí es donde yo ahí siento que yo optaría por 2 cosas. La una que ya se hizo, que era que todas las recomendaciones internacionales con relación a la seguridad en un caso de estos, cuando se trata de secuestro de personas públicas como los periodistas, recomendaban que se conozca los nombres. Sí. Y eso ya se hizo. Y lo hicieron los familiares. El Estado no lo hizo el bien. Estado. El gobierno no lo hizo bien. Y la otra recomendación que lamentablemente no se ha cumplido y más bien ahí un poco nos han clavado el cuchillo por la espalda periodistas colombianos. Cuando primero El Tiempo soltó una noticia falsa replicada por la revista Semana de que habían sido liberados 2, y cuando ayer liberaron otro grupo de periodistas, yo no sé quiénes, el video. Porque ese video es, al menos a mí, lo que me causó es más terror. Claro. Sí, claro. No es que qué bestia, qué buena lindo noticia, que están vivos. Es un video con una intención de terror. Es decir, si a alguien le faltaba asustarse, si a alguien le faltaba en el sector civil asustarse, aterrorizarse con lo que está pasando, ahora ya no queda dudas. Y los periodistas lo sabían. Y lo saben Los perfectamente. que Los que soltaron eso lo sabían perfectamente.
Y ahí es donde uno dice, ojo, perdón el paréntesis, Rafa, en Colombia la mafia no puede operar sin la complicidad de todos estos sectores de la sociedad. Por supuesto. Sí, Por la supuesto. mafia ha infiltrado a la policía, a la política, al periodismo. O Por sea, supuesto. la mafia en Colombia ha infiltrado a todos los estamentos de la sociedad. Y quería concluir que, para sumar a lo que dices tú, Oscar, es que aunque nos caigan muy mal, ¿no es cierto? Aunque para muchos sean ineficientes, incapaces y no merezcan estar en sus cargos, sí hay que hacerles caso ahorita al ministro de Defensa. Hay que respetar hay el que trabajo, respetar lo que están hay que haciendo. respetar el trabajo de ellos. De los tres, el que más sabe lo que está pasando es él. Y no creo que él tenga ganas de que las cosas empeoren. O sea, hay que dejarle hacer. No, tiene Navas, un problema Navas no está a la horrible. altura de la situación, me parece, pero ahorita toca Es el un que poco estar, ¿no? Como cuando le teníamos de director técnico al Quinteros. O sea, Exacto. bueno, o sea, Es lo que hay. es lo que hay. Hay que Pero dejarle. hay que Hay que respetar, dejarle. yo creo. Porque, Sí, hay que ¿qué dejarlo. pidieron? Ellos pidieron controlemos la información. Claro que todo lo que es correísta apesta a censura, pero también hay que tener un poco de capacidad de separar las cosas, ¿no? Y decir, sí, en este caso no es una censura, o sí es una censura, pero es necesaria por seguridad. La otra medalla es lo que ya pasó. Un No, video, y un video horroroso. correísmo. Un video horroroso. En ese Entonces, sentido, el hay- gobierno hay que un poco hacerles... no es que ha hecho bien las cosas, pero como vos Hay que dices, dejarlos. dejarlos trabajar. Sí. Claro. El correísmo de Correa, lo que ha hecho es terrible, porque ellos han insinuado que todo es un montaje. Y creo que ya tú puedes ver por qué llevan ese mensaje si es que Claro. tomamos el análisis que hicimos antes. Sí, todo- O sea, a ellos no les interesa para nada que se sepa o que se revele o que se haga público nada que tenga que ver con el terrorismo de las FARC, ¿no? Que han sido siempre buenos amigos. De, Claro, sí, de hasta, Rafael hasta, Correa. hasta lanzaron versiones totalmente opuestas, ¿no? Recuerda que Entonces, ese chamorro, ese tipo es dijo que son espeluznante autoatentados. lo que Meribel y Chamorro, del que son Meribel agentes de internet de Correa, dijo lo mismo, que son asuntos falsos. es espeluznante. Entonces, cuando Sí. ves que los agentes de Correa dicen eso, es porque es justamente todo lo contrario, Sí, totalmente. ¿no? Sí, yo por eso digo, sí, creo que merece respeto el gobierno, la institución, las Fuerzas Armadas. Merecen dejar el trabajar. ministro, que les Necesitan dejen trabajo, dejarles hacer. que les dejen trabajar, sobre todo porque depende de eso probablemente la seguridad de esas personas, depende de eso también la seguridad futura, depende de esa libertad para trabajar como deben trabajar. Es posible, casi con seguridad, habrá negociaciones, estarán en conversaciones. En este tipo de cosas Ahora- hay una serie de procedimientos que tendrán que hacerlos. Y ahí No también tenemos viene la por qué historia, enterarnos ¿no? más. Ahí también viene la historia, en donde uno dice, tratemos de salirnos un momento de este caso que nos afecta personalmente porque son ciudadanos con los que tenemos empatía, ¿no? Vemos en ellos a cualquier familiar, a cualquier amigo, y nos duele, y lo Ujú. que queremos es que los liberen. Sí. Pero sí hay una pregunta que es de abogado del diablo, y es, ¿debe un Estado negociar con terroristas? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de esas negociaciones? No sé si deben, la yo pregunta ayer es muy decía, buena. yo ayer decía, chuta, realmente estamos contra la pared. Porque por un lado, la prioridad debe ser que esos 3 periodistas regresen con vida. O Exactamente. sea, eso por encima de todo, de todo. Pero negocias o no negocias. Pero hay un tema, ¿no? Si es que vamos a especular, vamos a adelantarnos, se negocia con los terroristas, se libera a los periodistas, objetivo logrado. ¿Qué aprendieron en las FARC o el guacho? Secuestras civiles, negocias. Secuestras civiles, negocias. Claro, es Pero un aguanta. círculo Secuestras vicioso, ¿no? civiles, negocias. Las FARC llegaron a tener más de 300 secuestrados Sí. Durante muchos años. ¿no? durante años. Años. O sea, yo no creo que les demos ningún mensaje de nada si aceptamos o no aceptamos. Ellos van a hacer lo que hacen. Sí, pero es una decisión tremendamente Yo compleja. si me preguntas a mí, yo negocio. Pero eres yo negocio. ojo, eres Viejo, un gobierno. Y si eres un gobierno que y si, representas a todo Estado. y si Paul o Efraín fueran mis parientes o mis amigos, Es- estaría yo negociando es ya desde dis- ahorita. Eso no es entonces, distinto pensarlo pero tengamos como claro, familiar. tengamos Claro, claro el que gobierno eso nos- representa eso- el Estado. eso pero como los Estado nos pros hace y vulnerables, los pros y ¿no? contras, Exactamente. es decir, nos hace vulnerables más. Sí.
Nos hace más vulnerables. Más de lo que ya estamos. Probablemente sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La pregunta es muy compleja. Y es que y la estamos en una situación. Vos empezaste diciendo que estamos contra la espada y la pared. Estamos de verdad. Sí. Y el no, gobierno. y no hay salida. En realidad estamos contra la espada y la espada. La espada y la espada. Así es, Exacto. así es. Tienes Exactamente, sí, es mejor, es mejor el Estamos ejemplo. contra las espadas, el hermano. tema de negociar o no negociar es un tema complejísimo. Es un tema que además tiene todo el gobierno detrás y un Estado detrás de esto. Y probablemente un futuro de seguridad o inseguridad. O de consecuencias derivadas de lo uno o de lo otro. Yo algo que decía ayer Entonces hay tantos miembros cercanos al gobierno que también son cercanos a las FARC, que por una vez en su vida podrían hacer algo bien intermediar, interferir por la liberación de los periodistas. Sí, sigue habiendo, dices Porque tú. Sigue habiendo hoy en este hay gobierno. por supuesto que hay. O sea, dentro del gobierno actual y sí, todos son amigos, todos son ramas del mismo árbol. Depende, porque si le hacen quedar bien a Moreno, no lo van a hacer. Porque ellos prefieren que el gobierno de Moreno se Es vea posible, mal. ¿no? Ahí ya Y no les importa si hay imagínate los muertos intereses y que, más. que se ponen Y por yo por encima eso de la decía, vida. hay un componente Hay gente que no político tiene acá, hay ningún- un componente político ni un gramo contra Moreno, de- contra porque- este de gobierno. humanidad ni de- Porque sí hay gente cercana a este gobierno y cercana al anterior gobierno que tienen muy buena relación con las FARC, con los brazos políticos actuales de las FARC y seguramente también con los brazos operativos actuales. Y yo no niego que no, es posible que sí, Carlos, yo estoy seguro, sí, efectivamente, pero Que hagan hay algo. un componente político aquí, hay un momento político acá con este gobierno, con Sí. Moreno, que me parece que es el que desencadena de alguna forma esto. No, tampoco encuentro todavía las razones, las presumo, pero todavía no las Sí. tengo claras, igual que Y nadie. sí, ¿no es es cierto? una gran todos son interrogante, presunciones. sí. Ahí hay Solo se puede exacto, ahí hay especular. una gran interrogante. ¿Qué es lo que está pasando? Pero hay evidentemente un momento político que es el que desata esto. Y eso es quizá todavía más preocupante porque la negociación Claro. o no negociación es más delicada aún en esas circunstancias. ¿Te dejas o no te dejas? ¿Demuestras poder o debilidad? Y representas a un Estado. Y eso es muy delicado. Pero ahí caemos otra vez en el tema de... O sea, no es que yo esté de acuerdo en dejarles trabajar. Solamente hablo de los hechos y analizando lo que ha pasado en países cercanos. Declarar la guerra al narcotráfico y al terrorismo no ha generado nada nunca bueno. O sea, es decir, nadie ha ganado esa guerra. La solución me parece que está clarísimo. No, hay que quitarles el negocio legalizándolo todo. Sí. Para mí es esa la No lo solución puedes hacer también. solo tú como país. No Sería puedes. maravilloso que sea una decisión regional. Porque no hay Pero- quien gane esa guerra. Pero sí. Pero yo estoy de acuerdo. Eso Y el está- Ecuador, y es la todos solución. los años, Es y así, todos los eso años que es en el así. Ecuador hubo paz. Y lo mismo que en México. Sí, la isla de Es paz. porque simplemente optamos por no jugar la guerra, no meternos, pero la guerra existía. No éramos digamos, jugadores declarar de la ese guerra. partido ¿no? nosotros, no éramos Ahora hay jugadores. alguna cosita que no sabremos nunca, Estábamos o de tal vez tránsito, algún pero día no se sé. sabrá qué pasó, ¿no es cierto? Aparecerá un video así como el que apareció de Raúl Reyes. Pues el tiempo siempre que va desempolvando las cosas. Va a desempolvar Así es. cosas, pero en el día a día, al menos yo creo que no va a haber solución, que nosotros ya estamos convertidos, Que a lo mejor ya estamos ahí. ya estamos convertidos en, Sí, ya estamos metidos en ese. Estamos en cuarto de guerra, Rafa. en lo que es México, lo que fue estamos en cuarto de Colombia, guerra. ya estamos con ahí. Carlos Y- Andrés Vera, Rafael Lugo y Oscar Vela. Y además les financiamos. Sí. Estamos próximos a cerrar el programa. Solamente antes de hacer un cierre y de hablar, porque el mensaje de este programa evidentemente es que nos faltan 3 todavía y ese es el mensaje de fondo, independientemente de todo lo que hemos conversado, de los antecedentes y del posible futuro que tenemos. 2 recomendaciones literarias de libros. Historias del Mundo de Jorge Ortiz es un libro del que habíamos hablado en su momento. Este es un libro que ustedes no se pueden perder, está en todas las librerías. Léanlo. Esas 50 historias que recogen este libro, las 39 primeras que tratan el tema de la evolución de la humanidad, de qué somos, de qué es la humanidad efectivamente, a dónde hemos llegado hasta aquí, hasta el presente, y a dónde probablemente llegaremos, de dónde nació todo ese proceso evolutivo que nos tiene hoy aquí, tratado en pequeñas historias redactadas de forma magistral, la verdad, con verdadera erudición por Jorge Ortiz. Y además, historias muy interesantes
interesantes relativas precisamente a la humanidad, a las guerras, a la guillotina, por ejemplo, que es una historia maravillosa. Algún día la conversaremos en uno de los programas. La historia del famoso señor Guillotín que dio su nombre a la guillotina y que lo hizo por caridad, por de alguna forma hacer más humana la muerte en aquella época, sobre todo de los decapitados. Y él pensaba en cómo ayudar para que la muerte sea más decente. Y terminó dándole su nombre a uno de los aparatos más perversos probablemente de la historia de la humanidad. Y el otro libro que es interesantísimo, la novela de la que hablamos en un principio, de Jorge Volpi, ganadora del Premio Alfaguara de novela, una novela criminal, una historia sobre la corrupción judicial, sobre la violencia y sobre cómo la realidad efectivamente puede ser tan inverosímil, tan increíble como en ese caso particular, el caso Cassés Vallarta, que terminó prácticamente rompiendo las relaciones de dos países, Francia y México, alrededor de lo que es la justicia, o más bien dicho, la ausencia de justicia en un país, algo que nos toca a todos, una novela criminal de Jorge Volpi. Vamos cerrando el tema. Un comentario sobre lo de Jorge. Si algo bueno dentro de lo malo tuvo que Jorge Ortiz haya dejado la televisión, por cómo se dio esa salida, ¿no? Ya todos lo sabemos, es que escribió más. Sí, ¿no? 2 libros buenísimos, ¿no? Historias del por mundo largo, y 50 mejor historias. escritor que el personaje que vemos en televisión. Historiador. Y además es un tipo erudito, ¿no? Es un tipo que vamos, sabe mucho. Por eso es capaz de ver el futuro. Se hizo famoso, se Sí, hizo viral se hizo el video famoso, de él sí. con la entrevista con Luis Es verdad. Eduardo Vivanco. Y hay algo de Jorge Y Ortiz. es porque es un tipo que sabe, es un Y hay algo sabio. de Jorge Ortiz que yo quisiera señalar, su personalidad, su carácter, sobre todo lo que se ve en video, se ve en televisión, siempre fue un poco chocante, ¿no? Para algunos, porque Medio prepotentón. Ajá, porque es prepotentón y Duro, ¿no? Era un duro, periodista ajá, osco, duro, rígido. Pero él es un gran tipo. No, en persona es un tipazo. Extraordinario. Es un tipo además humilde, es un tipo sencillo. Generoso. Sí, o sea, es un un tipo buen de tipo. enormes virtudes. Me Enormes parece virtudes. importante de rescatarlo después de tanto lodo que le tiraron a Jorge de manera injusta. Así es, ¿no? absolutamente. Y una forma de rescatarlo es leyéndolo. Sí, Leyéndolo, estoy de 50 acuerdo. historias del mundo. Vamos cerrando. Yo Nos quiero quedan recomendar en Netflix. nos queda nada. Busquen en Netflix un documental dividido en 3 capítulos que se llama Prohibition, que es la historia de la prohibición del licor en Estados Unidos. Vean el documental, por favor, porque se remonta 100 años atrás, de la época a cuando se sancionó la ley seca, a los años siguientes. Analicen todo lo que hay alrededor. Y al menos yo llegué a ratificar con un hecho tan obvio que no se va a ganar jamás la batalla contra las drogas del consumo personal, digamos. Así es. El flagelo del vicio, digamos, y de la adicción. Ni peor, toda la violencia, toda la delincuencia que se deriva de el narcotráfico. Con leyes, con prohibiciones, con más ejército, con más policía, con Kevin Costner y los intocables. No, eso no funciona. Así es. Funcionó el día en que se hizo legal el comercio de licor, como puede hacerse legal el comercio legal y controlado, como es el licor, el tabaco, lo de las drogas. Es decir, escudarse en la idea de que no vale que los mamiticos se fundan el cerebro, pero a cambio de eso tengamos gente muriendo, periodistas secuestrados, políticos corruptos y toda la serie de delitos que se derivan de esto, no es suficiente. No es suficiente. Póngale en una rehabilitación y fin del problema. Yo creo que la única forma de ganarle la guerra a una organización criminal así es convirtiendo a tus fuerzas armadas en otra organización criminal y entonces Ni así. el círculo no se Ni termina así. de acabar nunca. No se termina Ni nunca. así. Así es. Ni así. Sí. La verdad, yo no sé. Estamos en un punto en donde quien tiene que tomar las decisiones necesita mucha luz, mucha claridad, mucha sabiduría para salir con éxito de esta zona de las 2 espadas que hemos mencionado. No es estar entre la espada y la pared, es estar entre la espada De las 2 puntas. de, por un lado, ponerte a negociar con delincuentes y por el otro lado, proteger las vidas de 3 periodistas, de 3 seres humanos. Y
moverse, digamos, entre esos dos extremos tan cercanos, tan pequeños, tan delicados, De acuerdo. demanda una claridad, una luz Y esperamos que... que no sé quién la tenga. Definitivamente nosotros tres no la tenemos. Y esperamos al regreso, porque les anunciamos una cosa más. Este es el fin de temporada de Cuarto de Guerra. Vamos a volver aproximadamente en 2 meses, 2 o 3 meses. Estamos preparando la segunda temporada. Este es el último programa de esta primera entrega. Esta primera exitosísima esta temporada. primera exitosísima entrega. Vamos a gastarnos toda la plata que hemos ganado en esto. En Nos vamos al Mundial. de 2 meses. Vamos a disfrutar del Mundial. Y luego volvemos para seguir haciendo más dinero en Cuarto de Guerra. Además con nuestros amigos de Sonar, que también se van a gastar la plata de toda esta producción en el Mundial. Y no nos olvidemos que el mensaje es este: nos faltan 3 y esperamos que haya luz efectivamente para que esos 3 estén pronto con nosotros. Esto ha sido Gracias. Cuarto de Guerra. Muchísimas gracias y hasta la siguiente temporada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.